Creo que ya hemos pasado el punto de siquiera fingir que hay una negociación real en marcha. La administración ha adoptado un enfoque distinto. Creo que ahora han demostrado que no son interlocutores de buena fe. Van a seguir haciendo lo que vayan a hacer. Tenemos que lograr que lleguen al punto en que, como dijo el presidente Trump, se rindan. Ahí tienen a Mike Pompeo, otra vez, repitiendo ayer el mismo mantra que tantos otros de estas élites estadounidenses decadentes y corrompidas, a quienes les mostramos una y otra vez. La única solución para todos los problemas es más guerra, más violencia, más fuerza militar. Ni siquiera se contempla nada más. Y veremos que está muy lejos de ser el único. Pero escuchen, seguir ese camino tiene costes y límites físicos muy reales. Uno de los mayores, estratégicamente, es que estamos destruyendo nuestra credibilidad nacional. Las capacidades que hemos construido durante siglos, y especialmente desde la Guerra Fría, las estamos destruyendo a toda velocidad. Al igual que ocurre con la cantidad de interceptores antiaéreos que os hemos estado mostrando, los PAC-3 y especialmente los THAAD, que cuestan muchísimo construir y requieren mucho tiempo para fabricarse. Los estamos utilizando a un ritmo radicalmente superior al de reposición, así que se van a agotar. Y estratégicamente estamos haciendo lo mismo. Ese largo periodo de tiempo necesario para construir credibilidad está siendo destruido a un ritmo mucho más rápido, a un ritmo que no se puede sostener. Y créanme, amigos, eso va a tener un coste para cada estadounidense corriente. Déjenme mostrarles algunas de las otras cosas que están ocurriendo aquí, porque uno de los costes que ha salido mucho en las noticias últimamente es que tenemos un problema con nuestros grupos de combate de portaaviones, con las tripulaciones que están en esos barcos. El Abraham Lincoln ha tenido muchos problemas. Y ahora, por fin, aunque tarde, lo hemos reconocido y hemos dicho, ya sé, quizá deberíamos relevar a esta gente. Quizá no deberíamos dejarlos ahí fuera después de 250, 260 días, o los que lleven hasta ahora. Traigamos otro grupo de ataque para relevarlos. ¿Por qué no ocurrió eso hasta después de que viéramos que había un problema muy, muy grave? Pero ya ve, así es exactamente como ha funcionado esto hasta ahora. Y ahora que se está desplegando el George Washington, estaba destinado, creo, en Asia. Creo que estaba en algún punto cerca del estrecho de Malaca. Ahora lo van a enviar para relevar al Abraham Lincoln. El problema es que tardarán tareas un mes en llegar allí, y luego tiene que haber cierto solapamiento. Así que la cifra, ya sean 250 o 260 días, sea cual sea el número real de días que hayan estado desplegados, se va a ampliar otro mes. Y todos estos problemas van a continuar. Pero esto no resuelve realmente el problema. Pone fin a la dificultad para estos chicos, porque una vez que llegue el otro buque y sus relevos, probablemente les llevará alrededor de un mes volver a donde tienen que ir. Así que todavía les queda un camino bastante largo por recorrer. Pero aquí hay parte del problema, y lo van a ver a lo largo de este episodio. Es una tendencia que continúa y que resulta realmente problemática. Nuestros altos dirigentes no son capaces de decir la puñetera verdad sobre nada. Da igual que hablemos de líderes políticos, de cargos de nivel secretario, de algunos de nuestros almirantes o de personas jubiladas. Simplemente no pueden decir la verdad ni siquiera sobre algo sencillo. Y como verán más adelante en este episodio, a veces los medios intentan echarles una mano, haciendo que parezca, mira, todo el mundo sabe que esto es verdad, así que sé sincero. Y no pueden hacerlo. Y el ejemplo nada más empezar, va a ser el secretario de guerra, Pete Hegseth, a quien le encanta la cámara. No digo que la cámara le quiera a él, pero desde luego a él le encanta la cámara, porque vive para este tipo de cosas. De algún modo, nunca dejó atrás la mentalidad de Fox News. Sigue queriendo ser presentador y el tipo que está delante de la pantalla de televisión. Así que, por supuesto, vuela hasta allí y se planta ante una cámara, a bordo de un buque de la Armada,
para decir que aquí no hay ningún problema. Mantenerlo el tiempo que sea necesario, indefinidamente. La Armada de Estados Unidos puede mantener un bloqueo así porque iremos relevando los buques, como hemos hecho y seguiremos haciendo. Y ninguna otra nación de la Tierra, ninguna otra armada del mundo, tiene la capacidad de levantar un muro de acero como la Armada estadounidense, y además la disposición a utilizarlo como lo hemos hecho nosotros. Así que Irán sabe que no puede entrar ni salir con este bloqueo. Y sabe también que no hay un periodo estéril. Lo mantendrás el tiempo que no es necesario. Sí, así que no hay un plazo. Así que les den a nuestros marineros, que les den a nuestros marines que están en esos buques anfibios y ya sabes, formando parte de este grupo de combate de portaaviones. ¿A quién le importan? Pues seguimos enviándolos y sustituyéndolos. Mira, esto recuerda al componente terrestre de la guerra de Irak de 2003. Quizá recuerdes que todos pensábamos que iba a haber, ya sabes, arcoíris y unicornios y que iban a salir a lanzarle flores al ejército estadounidense invasor y que todo el mundo nos iba a querer. Vaya, pues no salió así. Resultó ser un problema enorme y de pronto se convierte en una insurgencia. Y ahora tenemos que seguir ampliando allí los despliegues de tropas terrestres. Y eso las estaba agotando. Después tuvimos este gran problema de cómo íbamos a rotar a todas las tropas que estaban allí. Y eso desbarató por completo a toda la fuerza terrestre durante una década. Porque todos ellos tenían que pasar tiempo sobre el terreno, luego tenían que recuperarse al volver, después había que prepararlos de nuevo y reentrenarlos, etc. Y casi lo único que hacía toda la fuerza era encargarse de esa misión de contrainsurgencia. Ahora la secretaria Hicks dice, ya lo hicimos antes, podemos hacerlo otra vez. Sí, claro, podemos seguir haciendo esto todo el día. Podemos seguir reemplazándolos indefinidamente. ¿Por qué? ¿Por qué querrías hacer algo así indefinidamente? Eso es estúpido. Lo único que va a hacer es provocar todos estos problemas. Así que todos los problemas que ven en ese grupo de ataque de portaaviones, ¿qué creen que estarán pensando los hombres que llegan al George Washington? Ven cómo dejaron tirados a estos hombres. Y las causas fundamentales de que haya habido un problema tan grave en esto seguirán afectando al otro equipo, a menos que los reemplacen más rápido. Y ya ven, les dije que nadie puede decir la verdad. Eso incluye al mando central. Les he mostrado muchas cosas durante los últimos meses que dicen y que son sencillamente falsas. Es que no pueden decir la verdad sobre nada. Así que ahora nadie se cree ni una palabra de lo que dicen. Y ahora se ve, bueno, ya sabe, en las últimas 48 horas, esta afirmación falsa, según la cual los medios han informado de, ya sabe, problemas con el Abraham Lincoln. No son afirmaciones falsas. Es verdad. Hay pruebas fotográficas. Hay muchísima gente quejándose de esto. Y sin embargo, ahí en pantalla se ve que quieren decir que, bueno, los soldados y marines del grupo de ataque Abraham Lincoln se mantienen resistentes y decididos tras más de 260 días en el mar. ¿De verdad? Gary, si tienes alguna de esas fotos de parte de la comida que tuvimos con Larry, creo que fue ayer. Sí, claro, eso es sencillamente repugnante. Al parecer, algunas de las razones por las que tienen ese tipo de comida es que el sistema no fue diseñado para un despliegue de este tipo. Larry habló, creo que fue ayer, de cómo incluso en la Segunda Guerra Mundial, creo que 70 y tantos u 80 días era más o menos el máximo, porque reconocían que había que reabastecer a toda esta gente. Hay que mantener un suministro constante de comida, combustible, munición, etc. Así que tienes que organizarlo de manera que los releven antes. Claro, en la Segunda Guerra Mundial teníamos una fuerza naval muchísimo mayor, así que podíamos permitirnos hacerlo. Bueno, ahora no. Tenemos estos barcos enormemente caros, así que tenemos muchos menos, y por eso no puedes hacerlo.
Así que, cuando tienes una situación como esta, en la que están a miles y miles de kilómetros del territorio continental de Estados Unidos, e incluso creo a miles de kilómetros de algunas de las bases navales más cercanas que tenemos, están demasiado lejos como para recibir suministros de forma constante. Se tarda demasiado en llevar barcos hasta allí con verduras frescas o fruta fresca, porque se pudren antes de que puedan llegar. Y lo mismo ocurre con la carne fresca. Así que tienen que enviar carne de vacuno congelada y distintos tipos de carne congelada. Y al parecer incluso eso a veces llega en mal estado. Así que no funciona así. Es muy difícil llevar comida hasta allí, salvo probablemente las MMRA o algo parecido. Esas comidas listas para consumir, como las llaman, en bolsas de papel o de plástico con comida. Pero eso es lo que teníamos cuando yo estaba en algunos de mis despliegues de combate. Cada vez que nos desplegaban, ya sabe, eso era lo que había. Tenías comida fresca mientras estabas en la base, antes de salir a la misión. Pero una vez que cruzabas la línea de partida y entrabas en territorio enemigo, entonces tocaba eso. Y nadie tiene ningún problema con eso. De hecho, algunas de esas comidas no estaban tan mal. Pero si tienes que vivir de eso durante meses y nada más, eso acaba afectando a la moral, sin duda. Y no es saludable vivir durante un periodo prolongado a base de ese tipo de cosas. Y, en vez de reconocer que sí, que hay un problema y que están trabajando en ello, no hay ningún problema. Estos chicos son resistentes, pueden aguantar esto todo el día. Y ahí está el problema, o uno de los muchos problemas. Conviertes a los soldados, los marineros, los aviadores, los marines, a toda esta gente que se alistó para servir a su país, los conviertes en una figurita. No son personas reales. Pueden estar comiendo esa comida todo el santo día. Quiero decir, incluso he oído a gente decir, ¿de qué se quejan estos tipos? Se apuntaron a esto. Esto es combate. Aquí es donde se supone que tiene que ser una mierda. Que se espabilen, que hagan el trabajo. Eso es muy fácil de decir para alguien. Pero cuando lo estás viviendo y ves que tus líderes le mienten al público, sabes cuál es la verdad. Yo mismo lo vi muchas veces en combate. Vi a nuestros líderes diciendo todas esas cosas sobre que todo el mundo está concentrado, que todo el mundo apoya el trabajo, la misión, que todos estamos detrás de ello. No era así, y yo lo sabía, especialmente en mi último despliegue de combate en Afganistán. Así que vi lo que eso le hace a la moral. Vi tropas de combate en mi último despliegue, en circunstancias similares, diciendo, sabemos que la misión no tiene sentido, no hay forma de tener éxito, no se puede conseguir nada. Lo único que podemos hacer es lograr éxitos tácticos. Salimos de patrulla, hacemos una patrulla de presencia, hacemos una incursión. Eso sí podemos hacerlo. Podemos hacerlo literalmente todo el día, pero sabemos que no importa. Y recuerdo una compañía en particular. Ya habían sufrido bajas en combate, habían perdido a su primer sargento y estaban destrozados por ello. El comandante de la compañía se atormentaba pensando, ¿qué les digo a su mujer, a su viuda, cuando volvamos, y a sus hijos? ¿Murió defendiendo a Estados Unidos? Sabemos que no fue así. Él sabía que no fue así. Y él dijo, ahora nuestro objetivo es simplemente hacer el trabajo, cumplir las tareas que nos han asignado y mantener a todo el mundo con vida para poder volver a casa. Todo el mundo sabía que no iba a funcionar. Esta gente sabe lo mismo. Nadie lo sabe mejor que los que lo habían solicitado, los aviadores, los marines y los marineros. Saben que este es un objetivo militar inalcanzable. Sus líderes se lo comunicaron a la Casa Blanca. Así que les aseguro que los que están en primera línea saben perfectamente la verdad. Y es muy duro hacer tu trabajo día tras día, cuando sabes que no importa, cuando sabes que tus líderes no te respaldan, que están mintiendo sobre ti y diciendo, no, están bien. Podemos, literalmente, como dijo Hegseth ahí, seguir con esto todo el día. Decirle al grupo entrante, chicos, os va a ir igual de mal que al otro equipo al que estáis sustituyendo. Nadie se enorgullece de eso.
porque sencillamente no importa. Y tienen que vivir cada día bajo la amenaza de saber que podría haber misiles entrantes en cualquier momento. Supuestamente, ha habido un par de intentos, pero no tuvieron éxito. Pero confiar en que eso no ocurra nunca es como tirar los dados. Porque por buena que sea nuestra defensa aérea para los barcos, y al parecer es bastante buena, es mejor que la que hay en tierra, por varios motivos. Pero no, nada es infalible. Y ya sabe, aún podría llegar ese día en que de repente ahí está uno de esos destructores, o fragatas lanzamisiles, o incluso un portaaviones. De pronto se ve salir una enorme columna de humo en algún video, y podría haber hombres muertos en combate para nada. Ellos son conscientes de eso, y no están precisamente contentos. Y si eso fuera todo, si fueran los únicos implicados, ya sería malo. Pero es mucho peor que eso. Esto sigue avanzando, porque aquí ha salido en las noticias. La administración tiene que intentar que toda esta gente les diga que en realidad no es para tanto. No solo el mando central, con su publicación en X, o el secretario Hegseth desplazándose allí para su oportunidad de salir en vídeo. También le preguntaron a Victoria Coates qué está pasando exactamente aquí. Estos portaaviones son algunas de nuestras herramientas más poderosas. A usted le gusta llamarlos 2,5 hectáreas de territorio soberano de Estados Unidos, allí donde el presidente Trump quiera desplegarlos. Y en este caso, quiere desplegarlo en Oriente Próximo para asegurarse de que podamos apoyar cualquier acción militar adicional contra Irán. E Irán no tiene ninguna capacidad que se parezca ni de lejos a esto. Su armada ha quedado completamente destruida. Así que tienen algunas embarcaciones pequeñas que pueden hostigar a los petroleros, pero desde luego nada parecido al George Washington. Por eso, lo veo como un verdadero símbolo de la determinación estadounidense. Un auténtico símbolo de la determinación estadounidense. Ella hace una cosa ahí. Déjame definir lo que ocurrió. La clásica maniobra de bloquear y cambiar de tema. Le preguntaron, ¿qué está pasando con todos esos informes sobre el Abraham Lincoln, la comida, los aparentes múltiples intentos de suicidio, la moral terrible? En vez de abordar ese tipo de cuestiones, se mete en algo que ni siquiera le habían preguntado y que ni siquiera viene al caso. Vale, tenemos un portaaviones. Irán no tiene ninguno. Lo único que tienen son lanchas rápidas. ¿Por qué comparas un portaaviones con lanchas rápidas? Como si eso tuviera alguna relevancia. ¿A quién le importa lo que tenga Irán cuando estamos hablando de la situación y del estado de los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses aquí, en la zona de guerra? Pero hablas mucho de un símbolo del poder estadounidense. Estoy de acuerdo. Sin duda lo es, y lo ha sido durante mucho tiempo. Quiero decir, durante décadas, los portaaviones. Me remonto, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. Los grupos de portaaviones estadounidenses que patrullaban las aguas tuvieron un éxito enorme, especialmente en el Pacífico, y eran símbolos de nuestro poder, como en la batalla de Midway, por ejemplo. Un éxito tremendo que cambió por completo la guerra en el Pacífico. Sin eso, la guerra podría haber tenido un desenlace distinto, pero aquello prácticamente la decidió por varias razones. Y luego, durante todos estos años, el portaaviones, ahora el grupo de combate de portaaviones, ha sido un importante símbolo de poder, algo que podemos enviar prácticamente a cualquier lugar y con lo que podemos hacer de todo en las zonas litorales. Pero hay un problema. Si ese es tu símbolo de poder, y ahora la gente puede ver que ese símbolo se está oxidando y no puede cumplir su misión, entonces te has creado un problema. Porque en vez de compararlo con una maldita lancha rápida, que no significa nada, es patético, ¿por qué no compararlo con la tarea que se supone que debe realizar con todo esto? Recuerden al presidente Trump y esa increíble armada de la que presumía al comienzo de esta guerra. Decía que iba a entrar allí y a machacar por completo al bando iraní. Y sin embargo, no lo ha hecho. No les ha dado una paliza.
Oh, ha lanzado un montón de bombas, ha matado a muchos iraníes, ha destruido todo tipo de instalaciones, les ha hecho la vida difícil a los iraníes. De eso no hay duda. Pero ¿qué ha hecho para lograr lo que importa? Es decir, obligarles, como dijo Pompeo en ese video hace un momento, a rendirse. ¿Ha provocado la rendición? Porque desde que empezó esta guerra ya hemos tenido varios relevos, tanto en tierra como en el aire y en el mar. Todo eso, en conjunto, ha cambiado algo. ¿Quién controla hoy el estrecho de Hormuz? Ahora, dentro de un momento van a oír ciertas discusiones menores sobre eso, algunas evasivas y algún intento de desviar la atención sobre quién controla realmente las cosas. Pero el hecho es que la parte iraní tiene, si no el control absoluto, una influencia enorme sobre, y sé que diré control, tiene un control efectivo sobre todos los estados árabes del Golfo de los que dependemos para sacar el petróleo. Es un pequeño porcentaje de lo normal, e incluso algunos de los que salen solo lo hacen con permiso de la Guardia Revolucionaria iraní. Y esa es una capacidad limitada, ni siquiera es tanta, así que siguen teniendo el control. Bueno, en fin, este es el día 160, creo, algo así, desde que empezó todo esto. Da igual lo que hayamos hecho. Todos esos grupos de combate de portaaviones que hemos enviado, todos esos portamisiles, los destructores, por supuesto, todas las distintas categorías de bombarderos, B-1, B-2, F-35, F-18, lo que sea. Todo este material que hemos mandado allí. Nada de eso ha conseguido cambiar la dinámica ni quitar el control del estrecho de Hormuz. De eso va todo. Pero no podemos ser honestos con nada de eso. Y de hecho, lo interesante aquí no es tanto que no se esté siendo honesto, sino pensar, oye, ya sé, no dejemos que una crisis se desperdicie. Muchos en Washington lo han dicho, en prácticamente cualquier ámbito. Tienes una crisis, úsala en tu beneficio. Bueno, Brent Sadler entra aquí y dice, oye, ya sé que hay un problema. A diferencia de Victoria Coates, va a decir, hay un problema con el Abraham Lincoln, pero esta es mi solución. El jefe de operaciones navales, en el pasado, habría tenido que intervenir, y todavía tiene que hacerlo. Es decir, el oficial uniformado de mayor rango de la Armada. Ahora, se ha vuelto demasiado habitual que estos grupos de ataque de portaaviones, y no son los únicos, pero sí los más visibles, tengan despliegues que van mucho más allá de esos 6 meses. Eso pasa factura al buque, también a los marineros. Pero con la flota que tenemos hoy, es insostenible. Así que la única forma de arreglarlo es conseguir más buques. Esa es la solución sencilla. Eso es. Simplemente necesitamos más barcos. Así es como resolvemos el problema. De ese modo tenemos más unidades para rotar y todo eso. Podemos seguir enviándolos allí. Ahora bien, eso es precisamente lo que hicimos. Y en el escenario que mencioné antes, en la guerra de Irak de 2003, eso es exactamente lo que hicimos. Hubo una expansión significativa del número de tropas activas como resultado de aquello, para poder formar más brigadas y rotar a las tropas que iban allí. Y formamos brigadas adicionales con ese propósito, incluso cogiendo otras unidades y reduciéndolas un poco, pero organizándolas en estos grupos desplegables para no agotar a las tropas enviándolas allí, haciéndolas volver para tomar un respiro y después mandándolas otra vez para otro relevo, porque en el punto álgido de aquello creo que había 186,000, etc. Así que él está diciendo, oye, conseguid más barcos. ¿Por qué a esta gente nunca se le ocurre que quizás sería mejor no tener esas malditas misiones en absoluto? Quizá, en vez de conseguir más barcos, para seguir llevando a cabo misiones que no necesitamos y que no están funcionando, deberíais dejar de librar guerras estúpidas. Eso es con lo que el presidente Trump hizo campaña en 2016 y al menos aparentemente también en 2024. Os mostramos hace poco ese vídeo en el que presumía la noche electoral y decía, no voy a empezar guerras estúpidas y el día de la investidura se me conocerá por las guerras que no empecemos. Y obviamente, eso se fue por la ventana en cuestión de días.
como que se había olvidado por completo de aquello, y ahora nadie vuelve siquiera a mencionarlo. Ahora simplemente dicen, sí, olvida todo eso. Vamos a ir a por todas. Más guerra, 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 guerra por todas partes. En tierra firme, en el aire, en el mar, bajo el mar, lo que sea. Bueno, hagámoslo todo de una vez. Esa es su solución. Así que toma este proceso y dice, sí, necesitamos más barcos. Podría entrar en todo su argumento de que ni siquiera es una cuestión de dinero o de voluntad política. Hay limitaciones físicas en nuestra capacidad de construcción naval, que ya de por sí es anémica, especialmente en comparación con algunos de nuestros aliados, o mejor dicho, adversarios, en la región de Asia. China, principalmente, según un informe, tiene más de 200 veces, no un 200%, sino 200 veces nuestra capacidad de construcción naval. Así que no va a importar cuánto dinero se destine. Y créanme, basta con mirar el destructor DD-10000, el proyecto de buques de combate litoral. Quiero decir, hombre, aquello fue un desastre absoluto cuando intentamos aumentar el número de buques. Pero nuestro sistema de adquisición está roto de una forma absolutamente disfuncional. Conseguimos, creo, la mitad de los buques de combate litoral, y por lo que entiendo, solo unos pocos siguen a flote. Y no creo que ninguno sea considerado realmente apto para el combate. Y en cuanto a los destructores de la clase DD-1000 Zumwalt, se suponía que iban a ser 53 de esos. Creo que fabricaron 3 destructores. Ninguno de ellos es apto para el combate. Así que tenemos un historial terrible a la hora de conseguir más buques, porque somos patéticos en nuestra forma de hacerlo. Tenemos que ser sinceros. Estoy siendo sincero con ustedes. No nos intimidamos ni cedemos. Les voy a decir la verdad. Con pruebas gráficas pueden quitarle toda la propaganda. Damos pena. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, no va a importar nada. Mira, Brent Sadler lo que quiere principalmente es dinero. Quiere que el Congreso diga sí, vamos a extender otro cheque. Y sí, consigamos otros 50 barcos. Da igual qué cifra pongamos, la cifra no importa mientras llegue el dinero. Eso es lo que necesitamos. Si luego no funciona, como el LCS, como el DD-1000, ¿a quién le importa? Ya conseguimos el dinero. Ahora no tenemos los barcos. Y este es uno de los lugares donde estamos pagando las consecuencias, porque no tenemos el número de barcos necesario. Quiero decir, había un plan entre los dos programas, 100 buques militares, 100 buques navales de combate, no acorazados, sino barcos para combatir. Y tenemos, yo que sé, unos 20, supongo. Y ninguno está en condiciones de combate. Pero ¿qué demonios? Se suponía que debíamos tener 100, y tenemos esta cantidad. Eso viene a decir que damos pena, pero estamos donde estamos. Ahora, todo esto hasta ahora, ya sean los portaaviones, los que vienen a relevarlos y demás, se supone que está centrado en reabrir el estrecho de Hormuz, porque ahora mismo todo gira en torno a eso. Siempre fue una ficción que estuviéramos impidiendo que tuvieran un arma nuclear. La gente sigue usando esa expresión de vez en cuando, pero en realidad todo gira en torno al estrecho de Hormuz. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho en las últimas semanas y meses, solo queremos volver al statu quo. Queremos volver a como era antes de que empezáramos esta guerra absurda, que nunca debería haber empezado, para que nadie controle el estrecho, que esté completamente abierto. Son vías navegables internacionales y las cosas entran y salen porque eso nos beneficia. Así que lo único que queremos es que Irán vuelva a permitirlo. Bueno, no parece que Irán esté dispuesto a hacerlo. Y ahora estamos intentando averiguar qué vamos a hacer. El presidente Trump dijo recientemente, a ver Gary, si todavía tenemos ese clip, no lo tenemos a mano aquí. El presidente Trump dijo hace un par de días, sí, estamos en muy buena situación. Tenemos el control del estrecho, está abierto, todo está listo. El mando central dice esa mierda continuamente, evidentemente no es verdad. Pero hablando de gente que no sabe decir la verdad, volvamos a ese tema.
Chris Wright, el secretario de Energía, recibió una pregunta bastante directa de Bret Baier de Fox News. Puede admitir que Estados Unidos no tiene un control total sobre el estrecho de Hormuz, ¿no? Mire, Irán está intentando tomar como rehén a la economía mundial y aterrorizar a sus vecinos. Han acumulado un arsenal gigantesco. Así que, ¿están causando problemas en la región? Sin duda. Pero su estrategia está condenada al fracaso. Al final, eso conducirá al colapso de este régimen en Irán, a medida que su economía quede asfixiada. Su capacidad para causar problemas está disminuyendo rápidamente. Nuestra capacidad para escoltar y sacar productos de esa región está aumentando. Así que, de nuevo se ve el clásico bloqueo y giro. Él simplemente estaba intentando echarle una mano porque el presidente Trump acababa de decir, tenemos el control total. Pueden verlo en el rótulo de abajo. El presidente Trump dijo, tenemos un control total sobre el estrecho de Hormuz. Y Bret Baier, que intenta que las cosas no parezcan tan mal para el presidente Trump, dijo, bueno, al menos puede admitir que no tenemos el control total. Lo único que tiene que decir es, bueno, obviamente no lo tenemos. Controlamos todo desde su lado, pero ellos sin duda siguen causando grandes dificultades e impidiendo que pasen todos los demás barcos. Así que estamos trabajando en ello. Lo único que tienes que hacer es ser sincero. No cambias nada, pero no podemos admitir nada. No, él tiene que hacerlo. El secretario tiene que respaldar plenamente la mentira que dijo el presidente. Y ni siquiera puede aprovechar una salida fácil cuando se la ofrece un presentador de Fox News. Tiene que decir, no, sí que lo estamos. Tenemos el control total. Ya sabe, son una molestia, pero bueno, no es más que eso. Y vamos a aplicar todas estas medidas económicas o lo que sea. Vamos a destruir su economía y al final se derrumbarán. Así que está volviendo, en cierto modo, a una versión del cambio de régimen. No hay manera de que crea una sola palabra de eso. Ahora bien, me cuentan algunas personas que saben del tema, que en algunas de esas reuniones de gabinete, lejos de las cámaras, él mismo era muy consciente de que la parte iraní iba a tomar el control del estrecho de Hormuz y de que no había nada que pudiéramos hacer para arrebatárselo, por todas las razones que les he expuesto durante estos meses. Y ahora está diciendo simplemente, bueno, quiero decir, no podemos tomarlo por la vía militar, así que lo tomaremos económicamente, y entonces ellos se derrumbarán. Me recuerda un poco a ese fragmento que les mostramos ayer del general Ben Hodges cuando hablaba de Crimea. Decía, sí, vamos a provocar todas estas dificultades económicas, vamos a volar algunos puentes y a ponérselo difícil, y el ejército ruso simplemente se irá. Y la parte ucraniana no tendrá que hacer una invasión al estilo Normandía. Simplemente irán allí, entrarán y tomarán el control, pues se han ido. Pero ¿qué se está fumando este tío? Quiero decir, es un 95% étnicamente ruso. No se van a ir nunca. Aquí pasa lo mismo. Irán nunca va a ceder el control de ese estrecho de Hormuz, porque tiene la capacidad militar para mantenerlo por distintos medios y en distintos escenarios. Lo han previsto durante décadas y se han preparado para ello. Y nosotros no podemos deshacer lo que tienen. Esa es la realidad. Y esa es la verdad. Y hacer esas afirmaciones sin sentido de que mantendremos el bloqueo el tiempo suficiente como para que al final eso provoque su colapso. Y entonces el pueblo iraní, no sé, simplemente dirá, de acuerdo, nos rendimos. Y el gobierno iraní, no sé, se desvanecerá en el aire. Es lo mismo que decía Hodges. Simplemente no tiene sentido. Esta es una lucha existencial para la nación de Irán. Es literalmente una cuestión de vida o muerte. Y no hay precio que no estén dispuestos a pagar. Y cuando se ejerce más presión económica sobre ellos, cuando se les lanzan más bombas, eso no hace más que reforzar su determinación. Y tienen los recursos, tienen la logística, tienen los alimentos, tienen el agua, tienen la energía para seguir funcionando a nivel estatal.
Sí, esto ha sido muy perjudicial para su economía. Está causando muchos problemas. Hay una inflación alta, de verdad, es decir, una inflación enorme, y está provocando muchos problemas. Pero el gobierno puede trabajar para mitigarlo y puede sobrevivir. No vas a conseguir que un pueblo de una civilización que ha durado 3000 años, como los iraníes y los persas, simplemente diga, sí, nos lo habéis puesto difícil durante unos meses, y se vaya a rendir. ¿Qué pasó con los 8 años en los que estuvimos haciendo esto y apoyando una guerra física y una guerra económica durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80? ¿Eso hizo que colapsaran? ¿Acaso todas las sanciones que hemos impuesto desde entonces hicieron que colapsaran, aunque lo intentamos? ¿Esto ha provocado su colapso? La respuesta es obvia, no, y es simplemente subestimar la resiliencia de un pueblo, y resulta absurdo. Es hacer caso omiso, ciegamente, de tu propia capacidad intelectual, no saber que pueden sobrevivir ahí, que tienen todo lo que necesitan. Literalmente, podrías poner al país en cuarentena y podrían seguir adelante indefinidamente durante mucho tiempo. Y sin embargo, él está intentando unir todo esto para decir que solo hace falta un poco más de dolor económico y ya está. Y por supuesto tienes a los Pompeo, a los Kagan y a los Kellogg. Dicen, bueno, eso está bien. La parte económica está bien. Pero oye, lo que de verdad necesitamos son unas cuantas bombas más. O los Sadler diciendo, bueno, necesitamos unos cuantos barcos más. Es lo único en lo que esta gente sabe pensar. Más coerción, más muerte, más destrucción. Eso será lo que finalmente lo consiga. Y nunca funciona. Y es difícil de entender. Bueno, no es del todo difícil entender cómo piensan o por qué piensan así. Es lamentable que piensen de esta manera. Y duele verlo, porque es casi seguro, las probabilidades son mucho mayores, que mantener este bloqueo, y especialmente si ves algún tipo de actividad cinética, no va a hacer que Irán se derrumbe. Esto va a hacer que nuestro bando pierda la guerra, porque los rehenes, básicamente, las personas que están en medio de todo esto, son todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Y por supuesto, todo el mundo fuera de ahí depende del petróleo y de los productos derivados del petróleo, del gas natural, del helio, de los fertilizantes, de todo ese azufre, del ácido sulfúrico. Personas de todo el mundo dependen de todo eso. Y el combustible para aviones, por ejemplo, el diésel, de los que aquí hablamos mucho, esas cosas tienen un margen muy limitado. E Irán puede aguantar durante un periodo prolongado, porque lo único que tiene que hacer es sobrevivir. Eso es todo. Pero nosotros tenemos que conquistarlos para tener éxito. Y tenemos que volver a abrir ese flujo. Lo único que tienen que hacer es sobrevivir y mantener el maldito estrecho gravemente restringido. Eso les dará la victoria, porque no tenemos tiempo para dejar que esto se prolongue durante años. No lo tenemos. A pesar de lo que dijo ahí el secretario Hegseth, que podemos hacer esto todo el día, que podemos hacerlo indefinidamente, no podemos. No podemos hacerlo indefinidamente. Agotaréis a nuestras fuerzas armadas y agotaremos nuestras bombas si hacemos caso a los tipos partidarios de la guerra, que van de la mano de los tipos partidarios de la guerra económica. Nos va a llevar a la bancarrota. Pero eso no va a impedir que lo intentemos. De hecho, hablando de los tipos de la guerra económica, ¿quién es mejor en esto que el hermano Scott Bessent? La semana que viene habrá más anuncios, porque vamos a aplicar medidas como nunca se han visto en la historia del aislamiento económico contra un país. La razón por la que estamos teniendo éxito es que es un golpe doble. La gente dice, bueno, ya sabe, Cuba aguantó mucho tiempo, Venezuela aguantó mucho tiempo. Venezuela se derrumbó inmediatamente cuando impusimos el bloqueo. Así que será una combinación de un aislamiento económico como el mundo nunca ha visto y del bloqueo continuado en el estrecho de Hormuz, que impedirá que entre o salga nada de los puertos iraníes. Does that sound familiar? Because it should.
¿Les suena? Debería sonarles. Eso es lo que llevamos diciendo sobre Rusia desde hace casi 5 años. Tendremos todas estas sanciones como el mundo jamás ha visto. Les impondremos este estrangulamiento. No lo sé. ¿Está intentando hacer el baile de Trump? No lo sé. Me preguntaba si eso iba a venir después, porque tendría más sentido que lo que realmente estaba diciendo. Al menos tendría algún extraño valor de entretenimiento. Pero desde luego no va a tener ningún valor real aquí. La parte iraní ha aprendido a lidiar con las sanciones durante literalmente toda su existencia, los 47 años. Y ustedes solo están intentando apretarles aún más. Quiero decir, ¿qué más se podría hacer que no hayamos hecho ya desde que empezó esta guerra? Quiero decir, ya están casi completamente aislados. Bueno, no completamente aislados. Hay un bloqueo severo, pero pueden comerciar con otros socios. Y si alguien tiene la fantasía de que va a detener a Pakistán, Tayikistán, Rusia, China, a través del Mar Caspio y todas las demás rutas terrestres que tienen, o desde Irak, si creen que van a obligarlos sancionando a todos esos países, haciendo que no hagan nada y asfixiándolos hasta que Irán solo pueda vivir de sus propios recursos. En primer lugar, eso no va a pasar. En segundo lugar, aunque por algún milagro y una extraña casualidad lograras convencer a todas esas otras personas, que en muchos casos son sus aliados, de que dejaran de hacer esto, Irán seguiría sobreviviendo. Porque tiene dentro del país todo lo que necesita para sobrevivir como nación. Y puede adoptar esa mentalidad de asedio. Puede hacerlo y sobrevivirá. E incluso si existiera alguna posibilidad teórica de que acabara colapsando, sería dentro de muchísimo tiempo. Y no tenemos muchísimo tiempo. Así que dejando a un lado todas esas afirmaciones de Scott Bessent, están desconectadas de la realidad. Y ni siquiera es difícil darse cuenta. Y de hecho, una de las razones por las que te hablé de algunas cuestiones generales. Había un video de un veterano de 40 años de la industria petrolera, Troy Rick Eckert. Hizo un video, y creo que salió esta mañana o ayer. En él explica, escuchad, estos son algunos de los problemas del sistema petrolero real en este momento. Por eso, además de todo lo demás, vamos a quedarnos sin cantidades suficientes de combustible para aviones y diésel en las próximas semanas si no volvemos a poner esto en marcha. Dice que hay problemas más grandes y a más largo plazo. Y aquí va a explicar por qué el precio del petróleo que vemos es artificialmente bajo. Pero muy pronto, y llevamos mucho tiempo diciéndoslo, va a aportar argumentos concretos sobre por qué esas restricciones están a punto de entrar en juego, y vais a ver un cambio. No veo ninguna solución. No veo ninguna salida. La destrucción de demanda no va a arreglar esto. ¿Por qué no? Porque podría reducir 1 o 2 millones de barriles al día durante los próximos 12 meses, ya que las economías se están ralentizando, los precios son más altos y la inflación está haciendo efecto. Pero lo cierto es que hay suficientes motores económicos que impulsan un consumo adicional de petróleo, gas y combustibles fósiles en todo el mundo. Los centros de datos, la inteligencia artificial, el crecimiento y la fabricación van a generar una demanda muy superior a la oferta que se ha visto interrumpida. Dicho de otro modo, la nueva demanda está creciendo más de lo que la destrucción de demanda va a reducir a nivel del consumidor. Cuando pienso en cómo acaba esto, lo que realmente tenemos que tener en cuenta es que el riesgo va en aumento. Cada día supone un riesgo más. Ahora tenemos a Irán, que ha ido mucho más allá de los límites de un conflicto directo entre Estados Unidos y él mismo. Ahora son bombardeos contra sus vecinos, contra sus puertos. Tenemos a Ucrania atacando a 1.500 kilómetros de distancia, inutilizando refinerías y plantas de procesamiento rusas. Uno de los mayores productores del mundo está sufriendo una interrupción de hasta el 35% de su fabricación, refinado y producción habituales de petróleo y gas procedentes de Rusia. Amigos, el deterioro por el lado de la oferta está aumentando, no disminuyendo. La incertidumbre es cada vez mayor.
Así que eso es todo. Esa es la conclusión. Doug McGregor ha estado hablando de cómo estas dos guerras se están fusionando en cierto modo para convertirse en una sola. Y les está mostrando cómo en el sector energético es ahí donde esto empieza a tener efecto. Porque con la IA y todos estos centros de datos, que ya saben, consumen una cantidad enorme de energía para poder funcionar, y al mismo tiempo tenemos el estrecho cerrado y los daños físicos causados a muchos de estos países del CCG. Incluso aunque consigan reabrir el estrecho de Hormuz, no es que vaya a volver a los niveles previos a la guerra. No puede por los daños causados, especialmente en algunas instalaciones de gas natural, pero también en algunas instalaciones petroleras. Por ahora, mientras no entremos en otra ronda, va a ser problemático, incluso cuando por fin vuelvan a abrirse completamente las compuertas. Pero se puede ver que debido a muchas de las cosas que hemos estado haciendo, a muchas de las extracciones de nuestra reserva estratégica de petróleo, a las extracciones de las reservas chinas y de varias otras instalaciones de almacenamiento en todo el mundo. Según algunas estimaciones, con los niveles actuales, quizá podríamos seguir, al parecer vamos a bajar de lo recomendado, otros 40 y tantos días. Y si se reduce la cantidad que sale cada día, quizá podría alargarse otros 3 o 4 meses. Podríamos aguantar quizá 4 meses con este ritmo. No sabemos qué va a hacer China. China hará lo que sea bueno para China. No va a seguir sacándonos del apuro, aunque hasta ahora lo ha hecho. Pero él te está diciendo que todos estos recursos se están agotando en todo el mundo. Y ahora también estamos retirando cosas de servicio en Rusia porque apoyamos lo que está haciendo Ucrania, y eso está reduciendo la cantidad de la que disponen. Rusia ya ha detenido gran parte de sus exportaciones, lo que significa que el suministro mundial se ha cortado, porque Rusia tiene que atender sus necesidades internas. Eso no va a dejarlos fuera de la guerra, así que es un poco absurdo hacer eso. Pero Zelensky, a instancias nuestras y con nuestra ayuda, en realidad está provocando más problemas de suministro a nivel mundial. Así que todas estas cosas se están acumulando y los factores que las mitigan se están reduciendo. Y ahora mismo podemos mantener la situación bajo control porque Trump es un maestro de la manipulación y puede hacer que parezca que todo está bien, que es lo que ha hecho hasta ahora. Y de hecho, antes en esa entrevista, Eckhart, dijo que si se dieran los fundamentos que históricamente han existido en circunstancias similares, el petróleo debería estar ahora mismo en torno a los $125 por barril. Eso sería si las condiciones reales se reflejaran con precisión en el precio. Pero dijo que se puede, y llevamos mucho tiempo diciéndolo. Solo se puede manipular eso durante cierto tiempo, porque en algún momento podríamos estar acercándonos a ese punto con el combustible para aviones, quiero decir, literalmente en cuestión de semanas. Y el diésel, probablemente lo ve cuando conduce. Ve que aunque el precio de la gasolina está en torno a los $4 por galón, a veces un poco menos, el diésel se ha mantenido en torno a los 5, y en algunos sitios incluso por encima, porque la ausencia física de suministro sigue haciendo que suba este precio, simplemente porque no hay suficiente para todos. Así que eso es lo que siempre ha pasado. Bueno, pues eso también va a pasar con otras cosas, con el combustible para aviones. Y eso afecta a todo el transporte. No solo a las personas que vuelan de un punto A a un punto B, sino también a otras cosas que se transportan en avión. Luego está la cuestión del propio diésel. Todas estas cosas se van acumulando y muy pronto no vas a poder contener la situación. Si no podemos obligar a Irán a abrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, y si no podemos convencerlos porque lo único que intentamos hacer es usar o amenazar con usar la fuerza, o usar o amenazar con usar presiones económicas, e Irán simplemente dice, bueno, literalmente no me das nada. Ni siquiera estás usando zanahorias y palos.
No hacen más que usar zanahorias y palos, y nosotros no vamos a ceder ante los palos. No tenemos por qué hacerlo. Podemos aguantar esto durante mucho tiempo porque ven que el estrecho de Hormuz es una herramienta militar estratégica en sus manos. Es algo que les supone un coste al principio y luego les causa mucho sufrimiento económico. Pero creo que pueden calcular racionalmente que si alargan esto varios meses, el daño para nosotros va a ser mayor que el daño para ellos. Y a diferencia de ellos, lo único que tienen que hacer es tomar una decisión política, volver a abrir el paso y obtienen un alivio casi inmediato. Nosotros no. Para nosotros no funcionará así, porque llevará mucho tiempo deshacerlo. Y si ni siquiera llegamos al punto de reconocer la realidad hasta que el dolor nos golpee, ya será demasiado tarde. Porque incluso cuando lleguemos a ese punto, harán falta varios meses para desmontar el sistema. Y para entonces ya estaremos en una situación de crisis. Ya estamos viendo reducciones de la actividad económica, porque no puede haber actividad económica si no se dispone de suficientes insumos. Si no hay suficiente energía y electricidad para hacer funcionar las fábricas, si no hay diésel para transportar los productos de un punto A a un punto B. Y eso incluye el transporte marítimo, no solo el transporte por tierra o el combustible de aviación. Ya no va a ser suficiente y harán falta meses para revertirlo. Así que casi están garantizando una recesión económica masiva y muy posiblemente una depresión económica. Todas esas posibilidades están sobre la mesa porque no vamos a reconocer la realidad y no podemos ser honestos sobre nada. Y es angustioso verlo y resulta perturbador comprobar que esto sigue adelante. No hay ninguna evidencia de que vaya a cambiar pronto. Lo más probable es que esperemos hasta llegar a ese punto de presión realmente crítico. Y entonces me temo que en lugar de reconocer la realidad y hacer lo que tiene sentido, añadiremos estupidez. Una combinación de estupidez y miedo. Diremos, no, vale, pues volvamos a lo militar una vez más. Sí, esta vez a una escala todavía mayor. Lancémonos, en plan, con todo lo que tenemos, a saco, con todos los misiles disparando, y ataquémoslos a todos a la vez, a ver si así funciona. Y por supuesto, eso hará que, entonces será una depresión garantizada. No me cabe ninguna duda. Probablemente nos hemos garantizado ya una recesión, o estamos a punto de hacerlo. Pero si haces eso, prácticamente garantizas una depresión. Y solo Dios sabe cuánto tiempo puede durar. Y aún peor que la duración son las consecuencias, porque cuando la gente, en todo el mundo y dentro de nuestras propias fronteras, de repente no tiene recursos suficientes simplemente para vivir y empiezan a desaparecer sus empleos, no hay suficiente comida en la mesa. Las personas presas del pánico se vuelven peligrosas porque pueden tomarse la justicia por su mano. Igual que el gobierno está tomando decisiones estúpidas por miedo o por estupidez, los individuos también pueden hacerlo. Y si entramos en una depresión, lo hemos visto en países de todo el mundo a lo largo de la historia, incluido el nuestro, en los años 20 y 30. Las cosas pueden ponerse feas. Así que no lleguemos a ese punto. Esperemos que de alguna manera podamos recuperar un poco de sensatez ahora, que lo maquillen como quieran. Hombre, Fox está intentando cubrirles las espaldas a estos tipos y decir la verdad, pero no lo aceptan. Tienen que resolver esto ahora mismo, mientras todavía tenemos tiempo. Muchas gracias, gente. Se lo agradezco. Tendremos otro programa esta tarde, porque hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania, están ocurriendo algunas cosas allí sobre las que quiero llamar vuestra atención. Básicamente, Rusia está ganando la guerra de desgaste aéreo. Dejadme mostraros qué va a significar eso. También tengo algunos comentarios del vicepresidente incluso sobre esta situación en el estrecho de Hormuz. Hablaremos de todo ello esta tarde a las 2. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay una razón para ello. No queremos tener que machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y, por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis.
And of course, share this with somebody you love.